pues estamos hoy aquí en el día en que se acaba de aprobar el famoso Plan B de la reforma electoral. Para que nos pongamos a tono, la reforma electoral como tal no pasó. No pasó porque no se conseguiría esa mayoría constitucional que se requería. El presidente optó por este Plan B, un Plan B que, dicho sea de paso, es vergonzoso. Vergonzoso porque fue sometido minutos después de que se rechazó la reforma electoral. Más de 300 páginas que no fueron leídas por nadie, no fueron repartidas, no digas a Morena ni a la oposición, a nadie. Y se empezó a querer que se votara de manera inmediata. Y viendo cuando se hizo ya el estudio, se logró detener por el grupo de Ricardo Monreal, pues de una u otra manera entró a discusión, terminaron detectando 21 diferentes inconsistencias inconstitucionales, de las cuales obligaron a que Adán Augusto López, secretario de Gobernación, fuera al Senado a negociar con Monreal esos 21 puntos. Básicamente salvaron 6, así es. Los demás quedaron ahí en el aire. Y yo quería hacer una metáfora para que la gente entienda de qué estamos hablando, porque muchas veces estos temas son muy complejos. Y ahorita que estamos en el fútbol, a ver, es muy ad hoc ver que la gente entienda qué significan estos famosos modificaciones básicas a la ley electoral, sí, al INE. Número 1, para mí, voy a centrarme en 3. La primera, ¿sí? ¿Se imaginan ustedes que en el Mundial la FIFA detecte y diga, que decrete, vamos a desaparecer las tarjetas rojas y las tarjetas amarillas? Es decir, no hay castigo para el que infrinja una falta. Así es. Es decir, no hay faltas. Bueno, pues el Plan B de esta reforma electoral le quita los dientes al INE y al Tribunal Federal Judicial de la Cuestión Electoral. Sí. Es decir, cualquiera puede meter el pie, puede cometer un penalti y nadie le va a gritar nada. Eso no es ninguna ventaja para nada, no es ninguna evolución. Es una involución, es un retroceso. ¿Por qué? Porque va a permitir que todo el mundo haga lo que quiera hacer. Segunda, se imagina que la FIFA dijera, y para ahorrarnos dinero, vamos a dejar únicamente al árbitro. Vamos a no usar a sus abanderados. Sin el VAR, sin el cuarto árbitro. Nada, es solamente el árbitro. ¿Qué es lo que está haciendo esta reforma? Al quitar todas las instancias estatales. Van a despedir a más de 2,000 personas, el 85% del servicio profesional electoral. Bueno, a ver, Rodrigo, ¿cómo se puede hacer una vigilancia correcta si todo lo que se haga en cualquier estado va a terminar yendo a parar a ser dominado en la Ciudad de México? Un presidente que había prometido que iba a descentralizar, otra falacia de su gobierno, las dependencias de secretarías de Estado, etcétera. Ahora no solamente eso, recentraliza la labor del INE y quita los abanderados y deja únicamente al árbitro, que no puede pitar faltas. Que, por cierto, van a escoger el árbitro en las próximas meses en el nuevo periodo de sesiones, porque ya está en camino el proceso de sustitución de 4 consejeros, incluido el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Y aparte, y ahí un paréntesis, los supervisores de casilla, hablando más al ciudadano de a pie como nosotros, los supervisores de casilla ya no van a ser los filtrados que por años han filtrado. Ahorita cualquier supervisor de casilla lo van a tener que elegir así y no sabe si es de Morena o no. Les va a convenir, o sea, no está aprobado, pero puede que estén orillados hacia el partido de la 4T. Entonces, poder, sea exactamente, entonces hay muchos grises ahí que están... La tercera, y me parece a mí la más ignominiosa, que es: ¿se imaginan que la FIFA diga, cualquier jugador de cualquier país, por el hecho de entrar a jugar con un equipo, ya se hace automáticamente ciudadano de ese país? Sí, no, bueno. Imagínate. Bueno, pues es lo que está haciendo esta reforma cuando dice que los partidos chiquitos
van a poder negociar con los grandotes que les pasen tajadas y se hagan parte de ellos a cambio de que conserven su registro. Y entra la famosa ley de la vida eterna. Así es. Pues la regla de la vida eterna, mediante la cual, pues desde ahorita les decimos, los partidos satélite ya van a tener propietario y entonces ¿para qué los queremos? Claro. No tiene sentido. ¿Qué opinas, Rodrigo? A ver, Ramón, desde mi punto de vista, es la reforma más grave del presidente López Obrador, en lo que va del sexenio del presidente López Obrador, en términos de los límites que tiene el Poder Ejecutivo respecto a sus contrapesos. Número uno, por el proceso electoral. Por el proceso legislativo. Es decir, se están violando todas las reglas del Congreso mexicano. Y número dos, porque se desmantela completamente al árbitro, específicamente la parte de la fiscalización. Y yo hago una analogía, a ver, actualmente la unidad de fiscalización del INE tiene un presupuesto de alrededor de 300 millones de pesos. Para poner en perspectiva cuál era la estructura de financiamiento negro del ya fallecido empresario Sergio Carmona, que operaba en Tamaulipas con ascendencia en la aduana de Nuevo Laredo. Morenista, por cierto. De Reynosa, morenista, por cierto. Tenía ingresos alrededor de 500 millones de pesos al año. Esto registrado por reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es decir, un solo operador de Morena que reparte 500 millones de pesos al año en campañas contra 300 millones de pesos de la Unidad de Fiscalización del INE y que todavía lo vas a recortar al mínimo, se va a perder absolutamente cualquier sentido de que existen reglas de juego claras y válidas en la democracia mexicana. Un árbitro mutilado. Un árbitro completamente mutilado. Yo lo que veo aquí es que seguimos en territorio Morena, seguimos jugando el juego, o si quieren ver el pan y circo, el circo está en Morena todavía, porque aunque vemos a un Monreal ayer con su discurso, que fue lo más opositor que se pudo ver en este plan B, pues sí se ve opositor, pero sigue estando dentro de Morena. Y eso le conviene al presidente. ¿Por qué? Porque esa bancada de Morena que aún no quiere al presidente, a lo mejor le funciona en el 2024. Entonces, pues es un juego que sigue estando dentro de Morena. No estamos hablando de oposición. Yo no vi la oposición más que una Xóchitl Gálvez vestida de dinosaurio, que a mí en lo personal me pareció que le quitaron seriedad a la oposición. Sí. O sea, no llegues con una botarga, mejor plántate y di lo que piensas, pero es un momento crítico para la República y vas vestido de dinosaurio. Te mofaste y entonces hiciste que el plan B pues pasara de una forma u otra, pero tú te estás ridiculizando. A ver, yo disiento, Marcela, contigo en el caso de Monreal por lo siguiente. Yo creo que hay que darle a Monreal su peso específico. No deja de ser el líder de la bancada, no deja de ser el presidente de la Junta de Coordinación Política, y que él tenga el valor de ir en calidad de no, se lo aplaudo. Voto personal. Se lo aplaudo. Y diga públicamente que es una reforma inconstitucional y que él como maestro de derecho no va a permitir, ¿sí? No, que, a él se lo que el pragmatismo le gane al idealismo, que es lo que estamos buscando en este país. Yo creo que es una cosa muy importante. A mí lo que me parece es que aquí hay un jueguito del otro lado, medio perverso. ¿En qué sentido? El presidente y Adán Augusto, con la reforma eléctrica, midieron muy bien quiénes eran los aliados de Ricardo Monreal. Totalmente. Los famosos 12. Eso es lo que el grupo de los 12. Esos 12, como ya los palomearon como adversarios, esta ley, que es la que de verdad le importa al presidente. La ley eléctrica la pueden votar dentro de 3 años más con el nuevo gobierno. Sí. Lo que le importa al presidente más que esto, le importa mantener a Morena en el poder. Claro. Y esta es la ley. Le urge para la elección del 24. Sí va a hacer que les facilite las cosas para mantenerse en 24 al poder. Si esta entelequia, si este contubernio pasa finalmente y se instala. Totalmente. Ojo. ¿Qué pasó en ese lapso? Los famosos 12 quizá fueron conminados a platicar uno a uno con Adán Augusto López. Bueno, eso es lo que quise decir. Con la gente de la inteligencia financiera. Hay una especulación sobre el más evidente. ¿Quién? Armando Guadiana, virtual candidato a la gubernatura de Coahuila. Sí. Bueno, eso es lo que quise decir. O sea, a Monreal le aplaudo. Su discurso a mí me gustó.
yo dije, es la oposición que necesitamos, ahí está. O sea, necesitamos como país, no estoy hablando como ciudadano, en el sentido de que habló muy bien. Pero el juego, como tú dices, el juego de este lado, de AMLO, yo sí lo veo como, no lo está echando. Hoy se levantó diciendo que no es un cacique. Pero el que no lo esté echando, Marcela, no tiene que ver con que Monreal sea o no del lado. No, bueno, pero todos esperamos a lo mejor algo de respire. Es un juego político en el que Monreal está jugando a pedir échenme. A ver, échenme. Por eso, y no pasa nada. No pasa nada porque está el López juego. Obrador no quiere jugar el juego. Totalmente. Quiere marcar. Eso es a lo que me refiero. Aplicó la máxima salinista de no los veo ni los oigo. Exactamente, eso es a lo que me refiero. ¿A dónde va? A ver, Monreal por lo pronto ya fabricó una plataforma electoral que tiene 2 banderas. Primera bandera, la reconciliación nacional. Segunda bandera, recuperar el Estado de Derecho defendiendo la Constitución. Si Monreal mañana sale de Morena y va por cualquier partido político, ella trae 2 alas para volar. Sí. Traemos el asunto de reconciliar al país, alejarlo de los odios que el presidente lo ha llevado, y segundo, recuperar la parte constitucional de la que el presidente también lo ha alejado. A ver, el propio Monreal ha aceptado que él podría ser el candidato de un bloque opositor en el 2024. ¿Quién fue uno de los primeros políticos en felicitar a Ricardo Monreal por su posicionamiento? Jorge Álvarez Maínez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, y no solo miembro de Movimiento Ciudadano, un personaje cercanísimo y operador directo de Dante Delgado, el dirigente nacional. Claro. A mí lo que sí me parece muy lamentable es que no existan en este país contrapesos para ese tipo de cosas, como estas que dijimos. ¿Cómo puedes tú pedir que un árbitro le quites el silbato, la tarjeta roja y la tarjeta amarilla? Pues ya no hay árbitro, porque el señor no puede ni castigar, ni mandar a la banca que se porte mal, ni poder sancionar. A ver, recordemos, vamos a agarrar 2 casos. ¿Pero dónde está la oposición? Vamos a agarrar 2 casos. El caso Nuevo León, con Samuel García, MC, todos los dineros que fueron y vinieron de la familia. Así es. Y 2, el caso en Tamaulipas, con Américo Villarreal, con toda esta cosa de Sergio Carmona. Sergio Carmona y compañía. Aún con toda la evidencia puesta sobre la mesa, ni el INE, ni el Tribunal Electoral, ni la Fiscalía Electoral, ni la Fiscalía, nadie pudo hacer algo. Ahora, menos porque ya no hay motivo para hacerlo. El mensaje, señores, entonces, hay vía libre. Claro. Son elecciones que se van a decidir por dinero, particularmente por dinero oscuro y por la fuerza. Es decir, y el ciudadano es el que pierde. Lo que vimos en el 2021 en Sinaloa, que denunció el periodista Héctor de Mauleón, donde operadores electorales del PRI fueron secuestrados por miembros del cártel de Sinaloa, se va a maximizar en la elección de 2024. Totalmente. Y lamentablemente la pregunta es ¿y la oposición? Perdón. No, el problema es que la oposición está en una indisposición porque está limitada. No pueden hacer nada, pero lo lamentable también es que los grandes líderes de este país, del sector empresarial, de la parte intelectual, en muchos términos, a ver, a mí me gusta la posición, por ejemplo, adoptada por un Porfirio Muñoz Ledo. Que dijo abiertamente en entrevista en el Universal: señores, estamos ante un golpe de Estado. De facto. ¿Por qué? Porque alguien se está apropiando, ¿sí?, de la cancha, del silbato, de los equipos y de todo. Entonces nada más el equipo guinda va a tener el juego a su favor. Entonces esa parte a mí me parece que es de los pocos. ¿Qué comentario te merece en ese sentido, Ramón, el hecho de que, trayéndolo al contexto local de Nuevo León, que prominentes empresarios de Monterrey se reúnan con el presidente López Obrador y con sus principales operadores políticos para fraguar lo que viene en el 2024, justo en el momento en que está sucediendo este atropello a la reforma electoral? Bueno, me parece un acto convenenciero, un acto que básicamente está hecho para acomodarse, porque básicamente yo siento que el empresariado de Nuevo León, por ejemplo, ha perdido bastante del auténtico poder que solía tener. Ahorita cada quien está trabajando para sus intereses. El famoso grupo de los 10 está completamente menguado, o sea, está fragmentado, no hay un liderazgo real, todo se hace en las mesas de dominó,
jugando dominó, ahí se platica con unos y con otros, pero no hay principios. Me gusta lo que dijo Monreal. Yo no, o sea, el empresariado está pragmático. Así es. Por eso tú ves a los líderes empresariales de la CCE, de la CONCAM, todos agarrando al presidente así como si fueran groupies. Así es. En el Zócalo. Ahí, a ver, ¿cómo? El personaje que diariamente te está escupiendo en la cara, diciéndote conservador, te está conculcando los derechos tú lo sigues vanagloriando y lo sigues tocando como si fuera la máxima estrella del rock político mexicano. ¿Algo mal está pasando? Una cosa es tener un trato institucional y otra cosa es ser un patrocinador de lo que está haciendo el presidente López Obrador en eventos abiertamente políticos como la marcha que hubo en la Ciudad de México. Así es. Pues hay cosas que no... Y yo creo que sí coincido en que estamos ante el elemento más serio de cambio que se ha implantado en este gobierno y que nos va a traer las peores consecuencias si no hay forma de pararlo en los tribunales, porque como el asunto es inconstitucional... Se necesita el voto de 8 ministros para resolver estas acciones acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que pueden venir desde los estados bajo un argumento de que hubo invasión de competencias, sobre todo por el tema que refiere a los famosos OPLES de las entidades. Aquí lo que vamos a empezar a ver es, vienen estos días ya el cambio de la Suprema Corte. Sí, a ver si y eso va a propiciar esta nueva Suprema, el nuevo presidente de la Suprema Corte, sea hombre o mujer, va a ser quien va a tomar el tema y va a ponerlo sobre la mesa y va a disponer del juego. Hoy hay un periódico que hace un recuento de cómo han votado los ministros en relación al Grupo Reforma en relación a los intereses de la 4T. Y destaca principalmente que Loreto Ortiz es la más afín al presidente. Claro. Después está Yasmín Esquivel, pero después todos los demás ministros, digamos que sí se han mantenido relativamente imparciales. Incluso los que fueron nominados por el propio presidente López Obrador, que son Margarita Ríos Farjat y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Entonces, va a ser interesante lo que va a suceder en la Suprema Corte. Vamos a ver si se apegan a derecho en las controversias constitucionales. Vamos a ver también cómo vienen armadas también estas acciones de inconstitucionalidad, si vienen bien fundamentadas, porque de eso va a depender la elección de 2024. Y me parece también curioso que cuando López Obrador asumió el poder, él aseguró que no le interesaban mucho hacer cambios constitucionales o cambios fundamentales en el Congreso. Claro. Esta reforma electoral no venía planteada de origen en el proyecto de nación que estableció López Obrador. ¿Qué cambió para convencer a López Obrador de decir, ¿sabes qué? Necesito modificar las reglas del juego? Muy sencillo. Las elecciones. No, que él se dio cuenta de que su estrella está menguando y necesita control. Y con el INE como está, no hay forma que tuviera control. ¿Alguna conclusión? No, pues es lamentable. Yo creo que más allá de los años gloriosos del PRI, de los 60 años que tantos la ciudadanía se queja, digo, esto yo creo que no sé si está peor o no. Yo creo que le dimos cristiana sepultura, si esto se llega a concretar, le dimos cristiana sepultura al INE, y vamos a tardar un buen tiempo en poder recuperar. Si no nos defendemos, vamos a tardar un buen tiempo para recuperar el elemento fundamental, la semilla que finca la democracia, que es el que se tenga piso parejo, el que la elección sea igual para todos, no importa qué partido seas, y que haya un árbitro que te diga, aquí no se vale. Hay hierba, aquí sí hay germinado. Totalmente. Estaremos comentando de esto, veremos en enero y febrero qué pasa en la Corte. Bueno, y el segundo tema, aquí lo hemos venido diciendo en Círculo Magenta reiteradamente, ya se llegó el momento de la confrontación de Estados Unidos con México, de México con Estados Unidos. Todos esos escarceos que ha habido en los primeros 3 años de los gobiernos, en este cuarto, pues ya hicieron crisis. No se habían desbordado los ánimos todavía, pues porque había todavía resabios del trumpismo. Biden estaba asentándose bien. Y pues nos toca, como dijimos hace unas semanas, que se alineen los astros para que las elecciones presidenciales de México en 2024
coincidan con la presidencial del 24 también de Estados Unidos. ¿Y eso qué implica? Pues las 5 agendas prioritarias que hay, que son, número 1, migración, número 2, seguridad, número 3, drogas, particularmente el fentanilo, número 4, la cuestión energética, inversiones, respeto a las inversiones, y número 5, respeto a los convenios de adquisición de alimentos, particularmente el famoso maíz transgénico. Es decir, traemos diferentes lumbritas por ahí, frentes abiertos, pero viene toda esta operación porque, bueno, hemos visto que estos últimos días, tanto el New York Times como el Washington Post sacaron sendas piezas importantes, fuertes, bien documentadas, amplias, casi de página entera, dedicadas, en el caso del New York Times, a el general Salvador Cienfuegos, con toda esta trama de que lo detienen en Estados Unidos, finalmente se queda allá, lo liberan, viene para acá, no lo juzgan acá, etc. Pero la que más preocupa hoy es pues esta situación que se dio ahora con The Washington Post, donde pues abren el expediente de lo que pasó con el almirante Marco Antonio Ortega Xiu, quien fuera el hombre de la inteligencia de la Marina, y toda esta forma de cómo la 4T lo ha marginado a quien se supone que era el hombre de todas las confianzas de las Fuerzas Armadas norteamericanas, de los grupos de la Marina norteamericanos, para diferentes acciones concretas en México. Rodrigo, ¿qué nos puedes comentar de esto? Para poner en perspectiva la importancia de Marco Antonio Ortega Xiu, su equipo, sus comandos son el común denominador en la neutralización de Arturo Beltrán Leiva, en las 2 capturas de Joaquín El Chapo Guzmán. Las 2. En las 2, la de 2014 y la de 2016. En la neutralización también de Juan Patrón Sánchez, el H2, a quien, por cierto, la DEA vincula con el general Salvador Cienfuegos, y con la más reciente detención de Rafael Caro Quintero, que aunque ya estaba él marginado directamente de la operación, fue su equipo a quien, a petición del gobierno de Estados Unidos, hizo la captura de Rafael Caro Quintero. Entonces era un personaje de suma importancia y alcanzó este grado de confianza con los americanos porque había 0 filtraciones en su equipo y porque era altamente efectivo. Incluso Roberta Jacobson dice: llegamos a ser completamente dependientes de Ortega Xiu, y eso representó un problema para el resto de la relación con el aparato de seguridad mexicano. Eso se volvió completamente evidente cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, porque número 1, desplazó absolutamente a Marco Antonio Ortega Xiu, desmanteló sus comandos, incluido la oficina que tenía su equipo en Sinaloa, meses antes del ya famoso Culiacanazo, donde se liberó a Ovidio Guzmán. O sea, la salida de Ortega Xiu marcó un antes y un después. ¿Viene antes o después de Ovidio? Viene antes de Ovidio. Entonces, quitaron primero al personaje incómodo para que se fueran para poder empezar a hacer toda su operación de protección a Sinaloa. Es correcto. Y eso es lo que le critican al presidente. Es decir, a ver, la política de abrazos no balazos, que realmente se ha traducido en una política de impunidad, reclaman los americanos, tiene que ver con el desplazamiento de Ortega Xiu, y eso coincide también con el crecimiento exponencial de la exportación de fentanilo de México a Estados Unidos. Hoy México, de acuerdo a la DEA, es el exportador número 1 de fentanilo en todo el mundo. Marcela. Yo creo que aquí, como ahorita bien dicen, se querían ir por la libre con las estrategias de AMLO, de abrazos no balazos. Entonces, veo algo parecido en Venezuela, porque así pasó en su momento en Venezuela, hasta que empezaron a detener hasta los sobrinos de Maduro. ¿No se acuerdan en el 2020 cuando Biden empezó a detener y un intercambio de los voy a soltar a los 7 sobrinos y luego... Entonces, todo eso es irse por la libre en una estrategia que no es funcional para nuestro país ni para Estados Unidos, pero se está haciendo de una manera muy grotesca, en donde están cancelando a este general que hacía su tarea bien en las cuestiones más delicadas, como es lo de el fentanilo, el narcotráfico en general, pero nos enfocamos en el fentanilo porque eso es lo que ahorita nos compete, es la prioridad. Entonces, yo sí creo que en este tema, aunque nos choque decir que nos estamos venezolizando, nos estamos pareciendo a Venezuela. Y podemos llegar a unos alcances que no hemos visto antes. Sí. Yo he insistido, la diferencia entre México y Venezuela tiene que ver con que
Venezuela no tiene frontera con Estados Unidos. No digo que no es importante, es importante. No digo que no tenga símiles, sí tiene símiles, pero para el caso de México es más dramático. Somos too big to fail. Exactamente. Exacto. Y too close to fail también. Sí, Too close to fail. Y lo que ha pasado, me llama la atención ahorita lo que decía también Rodrigo, hay que recalcar esta parte. Tenemos ya 2 sexenios, el sexenio de Enrique Peña Nieto y el sexenio de López Obrador, en donde, por la condición que sea, el gobierno norteamericano no le tiene ninguna confianza a la Secretaría de Defensa. Incluso desde en el caso de Peña con Cienfuegos, claro, y en el caso actual, al actual secretario, Luis César Pero Sandoval. Ramón, recordarás también desde el tiempo de Felipe Calderón los famosos cables de Wikileaks que fueron filtrados, donde el embajador admite al Departamento de Estado que desde entonces no confiaban en el ejército mexicano, claro, y tendrían que recurrir a la Marina Armada de México. Así es, la Marina se convirtió en el brazo confiable de Estados Unidos para atacar el narcotráfico. Curioso es que entrando López Obrador se fueran directamente contra el personaje que básicamente significaba, como decía Roberta Jacobson, la confianza para atacar. Y cuidado, conociendo como conocemos, cómo opera el aparato norteamericano, político, mediático, cuando tú ya ves 2 diarios de la magnitud del New York Times y del Washington Post, con sendas investigaciones, con una agenda. Una agenda muy propia ya diciendo, vamos sobre esto, aquí hay una complicidad, etcétera. ¿Y a qué funcionarios consultan? Gente del más alto nivel de la DEA, ex embajadores, la propia Ann Milgram, la titular actual de la DEA. De hecho hay 30, dijiste que hay 30 funcionarios y exfuncionarios del aparato de seguridad, tanto de México como de Estados Unidos. Es decir, es una investigación completamente amplia y es una investigación que retoma casi punto por punto los argumentos que le externaron tanto Ann Milgram, directora de la DEA, como Merrick Garland, el Procurador General de Estados Unidos, que por cierto son los 2 funcionarios más críticos hacia la política de seguridad de México, los puntos que le externaron hace un año al fiscal general Alejandro Gertz Manero cuando lo mandó llamar a Washington Merrick Garland y que estuvo de sorpresa en una emboscada política la titular de la DEA para reclamarle cosas muy puntuales, que se habían desacelerado las extradiciones de alto perfil de objetivos criminales, que se había cancelado la cooperación de inteligencia, particularmente la que se refiere a decomisos de fentanilo, y que se habían cancelado los programas de entrenamiento para fuerzas de seguridad de la Policía Nacional, en este caso la Guardia Nacional. A ver, yo quiero aquí reiterar algo, y aquí lo dijimos en su momento hace varios meses. La confrontación que hay entre la Fiscalía Mexicana y los cuerpos de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos es brutal. A tal grado de que, lo dijimos aquí, cuando la DEA vino a solicitar hace unos 6, 7 meses, ¿sí?, 10 a 12 elementos adicionales para ponerlos en la mesa, y ellos, la DEA, poner 10 o 12 elementos en la mesa para salir a buscar laboratorios de fentanilo y capturar a los productores de esas pastillas mortales, 107,000 muertos al año ahorita en Estados Unidos. No solamente el fiscal Gertz Manero rechazó el poner sobre la mesa 12 agentes nuevos mexicanos, sino que hizo 2 acciones adicionales. Quitó a algunos de los que ya estaban operando y le restringió visas a la gente de la DEA. Por eso se levantaron, se encendieron todas las alarmas, y creo que esto que estamos viendo hoy a través de New York Times y a través del Washington Post no es sino la preparación del camino para que la opinión pública norteamericana se sensibilice y digan, cuando venga el golpe, era visto que iba a llegar por ahí. Ver, hay que tener... Claro, son mensajes, o sea, es como dices tú, ellos, ya no me estás haciendo caso a puerta cerrada, pues voy a empezar con los mensajes de la opinión pública. Lo más que los mensajes es la acción. La acción, pero ellos juegan mucho en Estados Unidos, la agenda setting, como se decía antes, se juega mucho en los medios principales. Claro. Entonces, si ahorita ellos están marcando la pauta, sí, es para lo que dices tú. Hay que tener en cuenta que México se va a convertir en uno de los temas centrales del proceso electoral político en Estados Unidos. Vemos al ala radical del Partido Republicano, al ala afín al expresidente Donald Trump, haciendo reclamos
empezando por Greg Abbott, el gobernador de Texas, invocando cláusulas de invasión que desde el punto de vista legal que tienen ellos, desde la interpretación legal que hace el equipo de Greg Abbott, eso le permitiría enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano. Tenemos también gente en el Congreso, en la Cámara de Representantes específicamente, promoviendo leyes para declarar a las cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Es decir, esto ya está escalando a un nivel que no se había visto tanto del lado republicano como del lado demócrata. Y destacar también la parte de cómo López Obrador intentó marginar o marginó al almirante favorito de Estados Unidos, que es Marco Antonio Ortega Sió. Lo hizo a través de la judicialización de carpetas de la Fiscalía General de la República. Porque se filtró, sí, es una mague, en el contexto del caso Ayotzinapa, se filtra un video donde aparece un equipo de marinos presuntamente haciendo una manipulación de la escena del crimen del basurero de Cocula apenas días después de la desaparición de los 43 normalistas. La gente de la Marina a la fecha dice, a ver señores, eso no está comprobado, no hay elementos no hay evidencia al respecto de eso, es una completa fabricación. Y, paradoja, que llaman a declarar al almirante Marco Antonio Ortega Sió y le ofrecen un criterio de oportunidad. ¿A cambio de qué? A cambio de que declare contra su superior jerárquico, es decir, el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda, quien, por cierto, en ese momento era el comandante de la 8ª Región Naval en Guerrero. Y que no aceptó. No lo aceptó. No lo aceptó. Bueno, aquí lo que yo estoy pronosticando es que 2023 va a ser el año del quiebre, del crack en las relaciones México-Estados Unidos. Va a ser inevitable que tenemos el 8 y 9 de enero, ya a la vuelta de la esquina, menos de un mes. La cumbre. La famosa cumbre en México, donde viene el presidente Biden y todo su elenco completo. Yo creo que ahí vamos a empezar a sacar las pistolas y el parque en todos 5 territorios que mencionamos hace rato. Repito, ¿cuáles? Migración, seguridad, fentanilo y drogas, energía y alimentos. Así es. Esas van a ser las 5 carpetas que van a estar mínimo sobre la mesa, ¿sí? Y vamos a entender, van a venir también cuestiones muy importantes sobre el asunto de los asesinatos a periodistas. Sí, claro. ¿Por cuánto que es un año tema que tiene somos el país número 1? Que es un tema que lo ha retomado directamente el propio secretario de Estado, Antony Blinken. Claro. Entonces, vamos a ver qué va a pasar el 8 y 9 de enero. Vamos a ver qué va a suceder. Por lo pronto, el ponerle nombre y apellido, como es el caso de este almirante, y poner cómo el gobierno de la Cuarta Transformación trabaja más para los cárteles que para sus sistemas propios de seguridad. Cómo el fiscal mexicano está operando más para satisfacer los deseos personales de López Obrador, del presidente en turno, que lo que se tiene que hacer de acuerdo a la ley. Eso ya marca una pauta. Y esa pauta la vamos a ver y vamos a ver cómo el nombre de México y los dramas de México van a empezar a inundar las primeras páginas del New York Times, del Washington Post y de muchos periódicos importantes de Estados Unidos. Así es. Y bueno, pues ya la primer caída en la lucha libre 2023 sin límite de tiempo se da en Coahuila, en donde básicamente el primer forcejeo no se da entre el PRI y el PAN contra Morena, no, es entre Morena y Morena. Así es. Entre Mejía y Guadiana. La famosa encuesta, pero yo creo, Marcela, que aquí vamos a darle el derecho del tanto a quien es coahuilense, que es Rodrigo Yo Carvajal. creo que sí, yo porque creo que él trae inside info. nos tiene más, trae más sensibilidad creo. De Coahuila. A ver, Rodrigo, ¿qué nos comentas de tu tierra? A ver, se decidió esto finalmente por la famosa encuesta. Y hay que decirlo con toda claridad, Ricardo Mejía nunca pasó el tercer lugar en las encuestas. Era muy difícil que se violentara el resultado de esta consulta. ¿Y por qué se emocionaba tanto que iba a ser el porque candidato? Él decía que era el candidato y la viva voz del presidente en Coahuila. Incluso reclutó a gran parte de su equipo y a miembros de la élite política y empresarial de Coahuila bajo la promesa de acceso a Palacio Nacional. Una promesa que resultó ser un mito absolutamente falso.
Pero dicho esto, a ver, lo que pasó en Coahuila es una muestra de lo que puede pasar después en el 24 o en el 23 con la famosa encuesta para definir al candidato presidencial de Morena. En este momento, Mario Delgado y su equipo no podían darle la vuelta a una encuesta que claramente ubicaba a Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Ciudadana, en penúltimo lugar, porque eso provocaría la inmediata rebelión, primero de Marcelo Ebrard y probablemente incluso de Adán Augusto López, diciendo, señores, si eso pasó en Coahuila, también va a poder pasar el próximo año en la designación del candidato presidencial de Morena. Aquí el tema es, ¿cuáles son las consecuencias más importantes de que Mejía haya sido marginado? Pues número uno, de que el presidente López Obrador al parecer va a sacar las manos de la elección de Coahuila. Para el presidente López Obrador no es tan importante esta elección de un estado que podría ser el último bastión del PRI. Y por otro lado, ¿eso en qué se traduce? Que no va a haber a lo mejor carretadas de dinero negro en la proporción en la que se esperaba con la participación de Mejía. Ahí tengo que contradecirte. En Coahuila, tierra carbonífera, el dinero negro está impregnado en el carbón. Justamente a esa parte voy. Mejía, digamos que ya no tiene la manera de decir, a ver, vamos a abrir investigaciones en la Unidad de Inteligencia Financiera y en la Fiscalía General de la República, como el potencial desfalco de la Universidad Autónoma de Coahuila de más de 700 millones de pesos, que iba a ser un escándalo tremendo en caso de que Mejía hubiera sido designado el candidato. Y ya tenía también Mejía armado una estructura con un operador nacional importantísimo llamado Ricardo Peralta Saucedo, exadministrador general de aduanas, con también una estructura de pequeños empresarios del carbón, como la alcaldesa de Musquis, Vanessa Flores, donde una empresa vinculada a ella recibió contratos de la CFE por adjudicación directa por 985 millones de pesos. Lo que me dicen es que ahora, como Mejía no fue electo, ahora Vanessa Flores no le contesta el teléfono a Mejía y quedó volando ese dinero, que vamos a ver a dónde se utiliza. Pasando al perfil de Armando Guadiana. Armando Guadiana, la gente creía que estaba vetado por el presidente. Y la razón, había un conflicto público y enfrentamientos incluso cuando López Obrador... Que de hecho no saludaba a Guadiana. No lo saludó cuando acudió a la famosa mina de Sabinas. El trasfondo de este conflicto es la relación de Armando Guadiana con Altos Hornos de México y con su todavía presidente Alonso Ancira Elizondo. Es decir, quien está en problemas económicos porque no está pudiendo liquidar. AMSA está en este momento en problemas. Alonso Ancira está huido del país, está en San Antonio con un proceso pendiente porque de manera irregular lo sacaron de la cárcel en un acuerdo completamente extrajudicial. Que supuestamente iba a vender Altos Hornos. Que supuestamente iba a vender Altos Hornos a Grupo Villacero de Julio Villarreal, cosa que no se concretó. Tampoco se concretó. Entonces, la relación de Guadiana con Alonso Ancira, que por cierto ahí puede venir una parte importante de financiamiento para su campaña, generó tensión con el presidente López Obrador. AMSA siempre fue la caja negra. La caja negra del PRI. Así es. Cuando el PRI ya no era gobierno federal, si el PRI necesitaba dinero, le hablaban a Alonso Ancira para pedir dinero. Le pasó aquí con Rodrigo Medina y con diferentes personajes. La caja negra chica. Y tomaban el dinero y luego se reponía copeteado. El gobernador regresaba, ya triunfante, regresaba a lo que le habían prestado como candidato. Así es. Se hizo en muchos estados, sobre todo del norte del país. Claro, y Armando Guadiana también tiene armada una estructura de empresas beneficiarias de adjudicaciones directas de la Comisión Federal de Electricidad de compra de carbón. Habla incluso el periodista Darío Celis que empresas vinculadas a él y a su familia han recibido adjudicaciones directas por 3,800 millones de pesos. Imagínate lo que va a hacer eso y cuánto de eso se va a destinar a la campaña. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre Guadiana y Mejía Verdeja? Que a Mejía Verdeja nadie lo conoce en Coahuila porque es un outsider, porque se autoexilió de la política coahuilense hace casi 2 décadas para refugiarse en Guerrero y a refugiarse en el PRD, en Movimiento Ciudadano y después en Morena. Y en cambio Guadiana ya fue candidato a la gubernatura, ya fue candidato a la alcaldía de Saltillo, donde perdió frente a quien es el virtual candidato del PRI, del PAN, Manolo Jiménez Salinas. Pero sí es un personaje mucho más conocido.
¿Qué está pasando en el War Room del PRI y en el War Room donde está el gobernador Miguel Ángel Riquelme? Pues están viendo con cautela qué va a pasar, pero destacan un punto fundamental que dicen, a ver, la diferencia también importante entre Guadiana y Mejía es que Guadiana sí se puede sentar a negociar en caso de que sea necesario. ¿Vas a dar un comentario? Yo creo que, como lo veo así a grandes rasgos, es que Morena se va a enfocar en lo de las encuestas al 2024. Claro. Son feudos peleándose por medio de encuestas. Y las encuestas son unas encuestas, yo sí lo llamo la encuestitis de la transformación, lo podría llamar, porque son encuestas para todo, que si hasta el plan B, para la educación, para las elecciones, para ver quién no sé qué. Estamos mareados de encuestas. Entonces, y al final de cuentas, una encuesta te puede, como tú dices, voltear toda la tortilla completa. ¿Y de dónde salió esto, verdad? Entonces, yo ahí sí creo lamentable que sigamos en un país que nos enfoquemos en las encuestas a la hora de votar, sea algo local o sea algo nacional. A ver, yo quiero enmarcar esto un poquito en algo más amplio. No podemos sustraer a Coahuila de lo que va a ser el 2023, que es la antesala del 24. Así es. Y ahí, pues, el estado gemelo es el Estado de México. Se habla insistentemente de que este movimiento que ya se hizo porque pues, prácticamente Morena estaría dispuesta a poner a lo más débil en la mesa, que es el caso Coahuila, para ellos, a cambio de tener o conquistar o agandallar, como se llame, el estado más importante, que es el Estado de México. Ellos prefieren que la maestra Delfina sea la que realmente tome el control del Estado de México, que Del Mazo deje pasar ya en los mejores días del llamado Grupo Atlacomulco, y que el PRI únicamente se quede, para que no haya respingos, con el único enclave nacional que va a ser Coahuila. O sea, el PRI, hoy limitado a Estado de México, a Durango y a Coahuila, pues se queda con Coahuila y con Durango. Que por cierto, Durango fue en gran medida operado por gente del PAN y también por gente incluso de Riquelme en la región de La Laguna. Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que el caso de Coahuila, yo no veo abiertamente que el presidente pudo haber hecho algo, se pudiera hacer operaciones políticas para que Mejía apareciera un poco mejor, etcétera. No hizo Fue demasiada exhibición de Mejía tanto tiempo, porque pues básicamente quien quiera que haya diseñado la estrategia mediática de Mejía para que apareciera todos los jueves en la mañanera, que lo mandaran a hacer todo tipo de actividades a Coahuila. Cuando él era subsecretario nacional de Seguridad Pública, pues falló o quisieron que fallara. Exactamente. En cuyo caso, lo que quieren es deshacerse a lo mejor de un personaje no tan cómodo como lo es Guadiana, que es una réplica básicamente del famoso personaje de los supermachos de Perpetuo. Ese personaje del sombrero lo ves y es idéntico. Pero es un personaje pragmático. Que se le atribuye incluso que su candidatura de Morena en el 2017 partió el voto de la oposición y eso evitó que el PAN le arrebatara al PRI la elección de hace 5 años. Se le atribuye a Guadiana esa parte. Por eso el PRIismo está más cómodo con Guadiana, a pesar de que es más popular que Mejía. Está más cómodo y porque no tiene esa relación directa con el presidente López Obrador. Claro. Que, por cierto, un error desde mi punto de vista de Mejía fue sobreestimar el apoyo que tenía el presidente López Obrador. Claro. El presidente López Obrador no defendió a Mejía ni en la mañanera, ni tampoco en la mesa de operación política de Morena donde se decidieron las cosas. Incluso pues entonces es como tú dices. Hubo una negociación externa donde se hizo un pacto donde participaron Ricardo Monreal y Alfonso Durazo, porque Alfonso Durazo es el presidente del Consejo Nacional de Morena, donde dijeron, a ver, señores, ya vamos a presentar a Armando Guadiana. Él ganó la encuesta, cosa que se sabía desde semanas antes y que el último en enterarse fue Ricardo Mejía. Y no olvidemos algo. Alfonso Durazo, siendo hoy el presidente del Consejo de todo lo de Morena, pues era el jefe de Mejía.
en su tiempo. Así es. Cuando Durazo era secretario de Seguridad Nacional, el segundo de a bordo era Mejía. De hecho, cuando salió Durazo de la posición, el número uno que estaba siendo mencionado para reemplazarlo era Mejía. El presidente quiso meter a Rosa Isela. Pero y Mejía se quedó como subsecretario. Que dicho sea de paso, para todo el mundo es un hecho que es el secretario de facto. Pero entonces están jugando las cartas y el presidente trae las cartas principales. Por supuesto, yo sé. Supuesto. Pero entonces. La encuesta es una simulación. ¿En qué nivel es una simulación? Que en este caso. ¿En qué nivel están los que se juegan en la encuesta para creérsela? ¿O también están jugando el juego? Y el juego es tan perverso que el presidente en su mañanera del jueves, todavía cuando aparece Mejía en su primera. Aparición pública después del evento, hace que Mejía ponga la otra Mejía. Así es. Para que se la... ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice? Que acepte el resultado. Que aquí está, que acepte el resultado y que además lo va a mandar a que supervise cosas por allá. A ver. Como una que alguien me explique, por favor, cómo vas a mandar al derrotado a... a ver, él cree que Mejía va a hacer lo mismo que hizo Higinio en el Estado de México, donde Higinio, la diferencia entre Higinio con Delfina es que Higinio sabe que él tiene más operación política que Delfina. Claro. Y que Mejía no la tiene. Mejía no solamente la tiene, Guadiana no es Delfina. Así es. Y Guadiana no se va a dejar mangonear por Mejía. Bueno, y otra cosa, Mejía no hizo operación política a nivel local porque mucha de la gente de Morena e incluso de los priistas que andaban perdidos buscando un nuevo hogar, me comentan a mí que fueron muy maltratados por el equipo de Ricardo Mejía. Es decir, en vez de sumar buscando hacer un frente común en relación al PRI, lo que hizo fue recortar y dividir Morena. Me decían a mí, a Mejía lo mandaron para romper al PRI y terminó rompiendo a Morena. Claro, totalmente. Lo único cierto que tenemos aquí el día de hoy es que el lugar que está de plácemes en Coahuila, particularmente en Saltillo, es el de Manolo Jiménez. Así es. Porque Manolo, el priista, el joven candidato priista con amplísimas credenciales de respeto, ya fue alcalde de Saltillo, la gente lo aprecia, es un hombre que ha estado, que viene de abajo, de estar en la calle, que aunque venga de una familia socialmente pudiente, pues sí trabajó la calle. La estructura, estuvo siempre en estructura. Entonces, bueno, vamos a ver de qué tamaño se van a poner las cosas en Coahuila. Por lo pronto, yo creo que... Y el dinero del carbón y el dinero de Alonso Ancira va a jugar un papel ahí fundamental, importante. Totalmente. Puede ser un juego que refleje lo del 2024. Como dijimos aquí el otro día en Código Magenta, en el título de Coahuila. Coahuila está carbón. Hasta la próxima.